Bonjour a tous. Bonjour. ¿Todavía siguen despiertos? Está bien interesante, igual sí, aprendí muchas cosas. Estamos aquí para hablar de estudios en Francia. Entonces, ¿ustedes conocen algo de Francia? ¿Tienen alguna idea? Cuando les digo el nombre de ese país, ¿qué les salta a la mente? La Torre Eiffel. La tenemos aquí en colores psicodélicos. Es una, bueno, y hablando de París, ha sido elegida como el cuarto año consecutivo como la mejor ciudad para estudiar en el mundo. Eso tomando en cuenta todo lo que es calidad de vida, el costo de estudios y todo lo demás, ¿no? Reputación de universidades, etc. ¿Conocen un poco el sistema universitario francés? No, nada. Bueno, aquí es un poco como Alemania, no como Estados Unidos. Es decir, el Estado va a financiar una gran parte del costo real de estudios. Para cada estudiante extranjero que se vaya a Francia, va a recibir una beca. ¿Ya? Esa beca va a cubrir casi el 100% del costo real de estudios. Hablamos de una suma de 12.000 euros en promedio por cada estudiante. Eso totalmente pagado por el Estado francés. Además, tenemos un nivel de estudios que es bastante conocido. Eso podemos tomar en cuenta el número de premios Nobel recibidos en física, en medicina, en economía, hace poco. Y también las medallas Fields, que son como el premio Nobel para matemáticas. Tenemos un acceso totalmente libre y totalmente gratuito para cada estudiante, que sea francés o que sea extranjero, como ustedes. Al final, el Estado francés no hace ninguna diferencia entre un estudiante extranjero y francés. Exactamente el mismo costo y, bueno, la misma calidad de educación, ¿no? Para todos. También tenemos algunas ayudas que no voy a definir porque hay bastante, porque les van a facilitar la vida. Tengo uno, por ejemplo, que es para mí el más interesante para ustedes. Es el Estado francés le va a reembolsar una parte del costo de su alquiler en Francia. Un monto que está entre 50 y 200 euros mensuales. Así al final el estudio en Francia le va a salir a veces más barato que estudia aquí en una universidad privada. Eso hay que tomarlo en cuenta. Como me han dicho que no conocían el sistema universitario francés, he hecho aquí un pequeño comparativo. Como ustedes pueden notar, la licence en Francia, que es equivalente a la licenciatura, no se realiza en 4 o 5 años, se realiza en 3. Con 2 años adicionales de maestría, ustedes en 5 años pueden salir con el grado de máster en Francia. Más a eso le añaden 3 años de estudios para doctorado. En 8 años ya salen como doctor en universidades francesas. Aquí pueden notar la diferencia con Bolivia de tiempo de estudios. Eso también hay que tomar en cuenta al momento de definir costos. Vamos a hablar rápidamente, voy a acelerar un poco las cosas, vamos a hablar de la diferencia que hay en Francia entre las universidades, que bueno, son similares aquí. Una especialidad francesa, las grandes escuelas, y vamos a pasar rápidamente sobre las instituciones más especializadas. Las universidades en Francia son totalmente públicas. Ellas abarcan la mayor cantidad de estudiantes, casi un 70%. Esas universidades que están presentes en todo el territorio tienen absolutamente todas las especialidades que ustedes podrían buscar. Permiten obtener títulos que son totalmente nacionales, es decir, son entregados por el Estado. Por lo cual, si usted estudia en París o si estudia en una pequeña ciudad de provincia, el título tiene absolutamente el mismo valor. Lo único que va a cambiar es el costo de vida. La vida en París es un poco más cara.
Las grandes escuelas que no conocemos, por eso existe un poco más, tienen un sistema de selección en la entrada. Es decir, si ustedes quieren ingresar a esa institución, van a tener que pasar un concurso, que usualmente es bastante selectivo. Hablamos de entre 5 y 10% de los que se presentan que van a validar el concurso. Pero con eso se retienen en ese sistema de grandes escuelas usualmente los mejores estudiantes. Por eso, si ustedes quieren postular, hay que trabajar bastante. Actualmente, Francia es el tercer país de acogida de estudiantes extranjeros. Estamos detrás de Estados Unidos, mi colega, Inglaterra, que no está aquí hoy día. Somos el primer país que no habla inglés en ese ranking. Y actualmente, bueno, para este año vamos a contar con casi 400 estudiantes bolivianos que se van a ir a Francia. Entonces, si ustedes se van a estudiar a Francia, no van a ser los primeros. Muy lejos de eso. Y bueno, hay ciudades que tienen muchos estudiantes bolivianos, sobre todo la ciudad de Lyon, que se ha vuelto un poco la capital oficiosa de bolivianos en Francia. Bueno, el sistema universitario, entonces, como le comentaba, tenemos la licencia en 3 años, el máster que se realiza en 2 y finalmente el doctorado en 3 años o 4, depende de la especialidad. Todo ese sistema está marcado en el sistema de los créditos europeos, que les permite facilitar la vida a nivel de movilidad estudiantil. Es decir, si ustedes quieren hacer un año en Francia y después se quieren ir a Italia un año y después volver, lo pueden hacer con ese sistema de créditos. Yo estoy aquí no como Alianza Francesa, pero como Embajada de Francia en La Paz. Yo soy representante de Campus France en Bolivia, que es la agencia que está a cargo de informar sobre posibilidades de estudios en Francia, ayudar al momento de la postulación del pedido de visa y finalmente manejo los programas de beca y otros programas de la Embajada de Francia en Bolivia. Entonces, yo estoy en La Paz, pero tengo esta presentación aquí, en la Alianza Francesa de Sucre, que está en la Aniceto Asia. Tenemos varios programas que les ayudan. Es decir, si ustedes empiezan a buscar qué puedo hacer, cómo voy a estudiar Francia, me parece muy complicado, es lejos, no tengo información, tenemos un sitio web, que es como la primera puerta de entrada que ustedes tienen que tomar, que tiene un instrumento muy interesante que es el catálogo de formaciones. Con ese catálogo ustedes pueden encontrar cualquier formación de cualquier especialidad en cualquier lugar. Entonces ustedes bien fácilmente van a encontrar esta información en este sitio web, que es campusfrance.org. Tenemos también programas que es Campus Bourse, que le permite, como creo que a una de mis colegas, que le permite ingresar su situación actual. Por ejemplo, yo soy boliviano, tengo título en tal cosa, tengo tal edad, y les va a poner los programas de becas accesibles para usted. Yo he hecho un intento ahí con un estudiante boliviano de 25 años que tiene licenciatura. Me han salido como 650 tipos de becas diferentes. Entonces, hay oportunidades. No es solo lo que yo voy a decir aquí, pero son las más importantes. Voy a pasar rápidamente sobre los pasos para postular y irse a estudiar a Francia. Primero a nivel licenciatura. Si ustedes quieren empezar con una licenciatura, se realiza cada año. Lo primero que tienen que hacer es buscar la formación y la universidad de interés en el catálogo, por ejemplo, de Campus France. Después tienen que preparar un formulario que se llama dossier blanc y entregarlo al servicio de cooperación de la embajada a mi persona cada año antes del 22 de enero. Finalmente, si usted no tiene el nivel de francés que es requisito, que es el B2, ustedes pueden pasar el test CPDAP que se realiza en La Paz, que es un examen esporádico en un momento del año que ustedes deseen.
Y finalmente, si ustedes tienen respuesta positiva, tienen que tramitar su entrevista pedagógica conmigo en La Paz o con la Alianza aquí en Sucre. Y finalmente yo les ayudo al trámite de su visa estudiantil con la consular de Francia. Para postular maestría, que es creo que la mayoría de ustedes aquí, hay que primero el mismo paso, encontrar la formación. Eso o usando el instrumento o hablando conmigo, que los puedo orientar también en esa cosa. Hay que ponerse en contacto directamente con el establecimiento, mandando su expediente de postulación, entonces o vía electrónica, y si algunos piden por correo postal, ustedes los pueden entregar a la Embajada de Francia en La Paz y yo les mando por la valija diplomática. Y finalmente, usted realiza, tras la respuesta positiva, lo mismo, entrevista pedagógica y la visa. Para información, en los últimos 2 años hemos rechazado solamente 2 estudiantes que no han tenido su visa, solo 2 sobre 400 que se van por año. Entonces somos bastante flexibles con eso. Los costos. Ahí, como le comentaba, la universidad es casi gratuita en Francia. Aquí lo que ven es un promedio de costos. Ese costo de matrícula incluye también el seguro médico completo, ¿ya? Que es uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. Las grandes escuelas, si son públicas, tienen más o menos el mismo costo que la universidad. Si son privadas, porque existen algunas, puede subir hasta 15.000 euros por año. Finalmente, el monto del seguro médico que está incluido en la matrícula. Vamos a hablar de los programas de beca que maneja la Embajada de Francia. Tenemos 2, tenemos las becas de posgrado, que es como el programa estrella que sacamos cada año, y el programa de asistentes de lengua, que está más dirigido a los que no tienen acceso a esa beca. Entonces, las becas de posgrado del gobierno francés. Tenemos áreas que son de prioridad. Esas áreas son ingenierías en general, ciencias exactas y gestión, administración de empresas y ramas afines. Por ejemplo, economía entra perfectamente en ese aspecto. Las características de la beca es que se les entrega un monto mensual de 770 euros, un monto para todo lo que es material de estudios, que es más o menos 700 de manera anual, y no incluimos el pasaje. Eso es la diferencia con nuestros amigos alemanes y de Estados Unidos. Los requisitos para postular: hay que ser boliviano, hay que tener un nivel de francés que es el B2, usualmente hablamos de 2 años de estudio a nivel intensivo, y el diploma de licenciatura. Y el límite de edad que manejamos es 30 años, condición que no aplica si ustedes son funcionarios públicos. La selección se realiza exactamente de la misma manera, es decir, la excelencia académica, que es el primer punto, y el segundo es un proyecto de retorno, que nos tiene que convencer como embajada. El programa de asistentes. Este es un programa interesante porque mandamos cada año entre 20 y 24 jóvenes a Francia. Eso no es una beca, estrictamente hablando, es un contrato de trabajo. Ustedes salen con un contrato de trabajo de 7 meses con el Ministerio Francés de Educación. El sueldo que se paga es de 800 euros netos mensuales. Eso por 12 horas de trabajo semanales. Entonces es un programa que también les deja mucho tiempo para conocer a Francia, su cultura y también al resto de Europa, si así lo desean. El pasaje, el alojamiento están a cargo de los asistentes con ese programa. Para poder postular, hay que tener nacionalidad boliviana igual, el nivel B1 de francés, dominio del idioma español es necesario, y por haber vencido por lo menos 4 semestres en la universidad. Esos son los requisitos clave. Menos de 35 años, es el límite,
Y finalmente, algo nuevo, no hay que tener antecedentes, lo cual no puede ser un problema. Como ven en este mapa, estas son las academias en Francia. Usted puede trabajar en cualquiera de esas academias. Usted lo indica al momento de postular cuáles son las academias favoritas. Y si tienen suerte van a estar en una de esas, y puede ser que sea una lotería completa y se encuentren en lo opuesto del país. Por la mayoría alcanza lo que desean. Esos dos programas, las becas del gobierno francés y el programa de asistentes, los vamos a abrir en las próximas semanas, en 1 o 2 semanas, así que estén pendientes de eso. Voy a hablar de varios otros programas, pero voy a saltar algunos, como no tengo mucho tiempo. Me voy a concentrar en la beca de la empresa Total, que la convocatoria está vigente, y las becas soberanía del gobierno boliviano. ¿Por qué estoy haciendo publicidad para el gobierno boliviano? Me está diciendo. Es que fue un pedido expreso del gobierno boliviano ayudar en la promoción de esas becas, que son muy poco conocidas. Entonces, las becas de la empresa Total. ¿Ustedes conocen la empresa Total? ¿Sí? Está presente en Santa Cruz desde hace varios años y está manejando el programa Incahuasi, que puede ser un poco complicado la relación con Santa Cruz, según lo que yo he visto. Entonces, esas becas son espectaculares, porque cubren absolutamente todo. Desde el pasaje, de ida y vuelta, cursos de francés adicionales, para estar bien listo, y una beca mismo de 1.200 euros mensuales. Lo cual, para vivir en Francia, es mucho. No van a tener problemas de plata, van a poder vivir como reyes, tampoco van a poder comprar casa, o casi. También cubre el seguro mínimo. La convocatoria está vigente. La tengo aquí, pero se ve muy poco. Entonces, si ustedes quieren ayuda después para más información sobre esto, se pueden aproximar a mí. Los requisitos para postular. Hay que tener máximo 30 años, la licenciatura en la carrera de ingeniería petrolera, un nivel de inglés o de francés que le permita seguir una formación universitaria y finalmente nacionalidad boliviana. La selección, que es bastante fuerte, se realiza sobre todo en relación a la excelencia académica, como todas las becas. Y se toma en cuenta el nivel de lenguas, que es también un plus importante, y el expediente. Si ustedes respetan todas las consignas, mostrando que son personas organizadas. Aquí está la convocatoria de este año. Entonces, como no se lee mucho, infelizmente, no duden en verme al final. Si no, voy a estar esta tarde, esta noche, en la Alianza Francesa de 7 a 8. Así que ustedes me pueden ver para que responda más fácilmente a sus preguntas. Las becas soberanía. Eso no es un programa del gobierno francés, como lo indicaban. Eso son becas de su propio gobierno, del Ministerio de Educación. Estamos en la tercera convocatoria ya. La idea es mandar cada año 100 estudiantes a varios países del mundo. Actualmente somos el primer país de acogida de ese programa y está enfocada en las áreas de ingeniería, petrolero, energías, agronomía, ese tipo de cosas. ¿Ya? Las condiciones, máximo 35 años para inscribir. Hay que tener el título, igual, y conocimiento del idioma, que se han equivocado. En la convocatoria han escrito que el TOEFL es obligatorio. Según mi conversación con el Ministerio de Educación, no es obligatorio, es deseable. Es decir, si ustedes tienen TOEFL, muy bien, les ayuda. Por eso es válido también para otras lenguas, como el francés, el alemán o el italiano. Esta es la convocatoria de este año, que igual la tengo impresa, si ustedes quieren. También tengo algunos folletos aquí
para distribuir el ministerio, así que no duden en apersonarse. Finalmente, las becas de la Unión Europea, que todos conocen, el programa Erasmus Mundus, que ya es Plus, que cada año propone becas de maestría y de doctorado. En este sitio web que está abajo, ustedes van a poder encontrar todas las maestrías para este año. No está abierta todavía, creo, pero pronto va a ir. También se puede estudiar en Francia de manera a distancia. Aquí les he puesto un sitio web que les permite ver todas las formaciones universitarias accesibles a distancia. Eso también es una opción que le permite reducir los gastos, si así lo desea. Para pasar los concursos o exámenes de esas universidades, las pueden pasar en la Embajada de Francia en La Paz o en la Alianza Francesa de Sucre, si la alianza está de acuerdo para recibir. ¿Dónde informarse? Bueno, en ese caso, en la Alianza Francesa de Sucre, o si no, me pueden mandar mail. Aquí está mi dirección, pasar una llamada telefónica, o también está la página Facebook de Campus France Bolivia, que ponemos todas las convocatorias vigentes, así toda la información ya está presente. Muchas gracias por su atención.